Les damos la más cordial bienvenida a nuestro servicio dominical del 27 de junio de 2021 desde la ciudad de Guatemala. La Iglesia Cristiana Visión de Fe les lleva a ustedes este servicio con gran alegría. Este servicio tendrá dos segmentos. El primero, el segmento de alabanza que nos conducirá nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado, que pues Dios lo usa tan bonito, ¿verdad? Tan lindamente. Recuerdo en una ocasión que viajamos a Bogotá en el año 98 y fuimos invitados a la iglesia de un hermano de apellido Rodríguez, una iglesia muy grande en Bogotá. Y él tuvo una parte en la alabanza. Y por él me invitaron a mí a predicar. Entonces yo prediqué sobre la mujer del flujo de sangre. Recuerdo el año 98 más o menos. Y yo hablaba de ese mensaje, la forma tan impactante como la mujer tocó a el manto del Señor Jesús. Y Juanca estaba escuchando el mensaje y cuando me tocó hacer la administración, él subió para acompañarme en la administración y ahí en el momento el Señor le inspiró el cántico que después vino a ser tan conocido como el manto, si tan solo tocar el borde de su manto. A mí me bendice mucho ese cántico porque vi cómo fue que surgió y creo que ha bendecido a muchísimas personas. He visto en los canales de YouTube, sobre todo en YouTube, que tiene muchos, miles y miles de visitas en las distintas presentaciones que han salido. Pues no es una sola, sino son distintas. Así que Juanca, te vamos a acompañar. Gracias por dirigirnos en este segmento de alabanza. Gracias, querido hermano. Cantemos pues con Juan Carlos. Iglesia Visión de Fe, siempre un honor venir delante de la presencia del Señor junto a ustedes. Desde casa estamos comprometidos con exaltar el nombre del Señor en alto. Te invito a que este día levantes tu corazón junto a nosotros y proclamemos su nombre en alto. Recibe bendición de parte de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, extiende hoy tus manos, tócale. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé, levanta tu voz y di conmigo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Él está aquí, sí, Señor. Y si tan solo tocar el borde de su manto, extiende hoy tu fe. Él está aquí. Si tan solo pudiera
pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé, dile, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro. ¿Para qué? Para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Extiende hoy tu fe, tócale, Él está aquí. Sí, Señor. Es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y por los siglos serás el mismo. Aleluya. Alguien tiene que creerlo hoy. Levanta tus manos, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo levanta tu voz y di conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús, te amamos. Jesús, nombre sin igual. Alguien adórele y dígale: Jesús, Jesús, te adoramos, mi amado Jesús, nombre sin igual. Gracias, mi amado Dios. Recibimos de ti, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Gracias por tu presencia. Siempre estás con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Juanca. Gracias por dirigirnos en este momento de gratitud al Señor. Bendito sea su nombre y gracias a ti. Bueno, ahora vamos a tener una meditación en la palabra de Dios y le invito a permanecer con nosotros. Si usted quiere buscar en su Biblia el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versículo 9, estaremos dando lectura a este hermoso pasaje que dice 9:9. Saliendo Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias por el regalo tan grande que nos diste a través de dejarnos las Sagradas Escrituras. Tu mente,
tu plan, tu propósito para redención y para vivir y prepararnos en este mundo para el mundo venidero. Bendícenos hoy con un espíritu de entendimiento para que podamos dilucidar, entender, comprender y también que podamos guardar, preservar y aún enseñar estos principios, estas leyes de tu instrucción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Mateo 9:9 dice, saliendo Jesús de ahí, repito la lectura, vio a un hombre llamado Mateo. Este acontecimiento está relatado también por Marcos en el capítulo 2 y por Lucas en el capítulo 5. Y ambos, Marcos y Lucas, le llaman Leví a Mateo. Sí, hay algunas discusiones, pero en general el consenso de los sabios, de los eruditos, exégetas bíblicos es que se trata de la misma persona, Mateo. El versículo 9 continúa diciendo, el versículo comenzó diciendo, vio a un hombre llamado Mateo, continúa diciendo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y le dice, sígueme. Y dice, y se levantó y lo siguió. Pero Lucas agrega algo que no dice ni Marcos ni Mateo, y es la frasecita que está aquí en cursiva, dejándolo todo, se levantó y lo siguió, dejándolo todo. Este versículo es muy importante y está en consonancia con lo que estamos estudiando los miércoles en el Evangelio de Juan, especialmente el tema que vimos el miércoles pasado sobre amar más, y que hablábamos sobre la gloria de este mundo y la gloria del mundo venidero, y que es una buena decisión amar la gloria del mundo venidero más que la gloria de este mundo, porque este mundo es pasajero, nos da en la temporalidad algo tan escaso como son 70 años de vida, 80 años de vida, o un poco más, pero con muchos trabajos y esfuerzos. No podemos presumir de que vamos a vivir 200 o 300 años, no podemos hacer eso, aunque las expectativas de vida han crecido asombrosamente, pero no han llegado a mucho más de 100 años con calidad de vida. Entonces es un buen negocio espiritual, una buena decisión escoger la gloria del mundo venidero. Y creo que eso es lo que podemos aprender de entrada acerca de Mateo, que él escogió lo mejor. Claro, él tenía un empleo, una franquicia, porque eso era lo que los romanos hacían, era como una franquicia para cobrar los impuestos. Había quienes eran maestros o eran administradores de varias franquicias, y eso era un publicano jefe de publicanos, y había empleados, o sea, franquicias menores, y pues ellos en su franquicia pagaban una cierta cantidad a Roma, era lo que le interesaba, y a ellos se encargaban de recuperar lo pagado, la cuota que llenaban, y lo que venía después era de ellos. Y eso podía llevar a cometer abusos, pero podía llevar también a tener una posición muy asegurada en este mundo, en esta vida. Y esa posición les daba poder y riquezas en este mundo. Bueno, pero no solo tenían la cosa bonita de tener riquezas en este mundo, también obtenían el desprecio de sus coterráneos, de sus contemporáneos, porque no solo los consideraban como unos traidores a la patria, sino también como unos insensibles que se aprovechaban del dolor y que eran inflexibles. Y Capernaum, que es el lugar donde se dio este acontecimiento, era el paso obligado para el comercio entre Egipto y Siria, así que era una buena plaza
para tener una franquicia de cobrador de impuestos. Eso es lo que era Mateo. Llama la atención que el Señor solamente le dice, sígueme, que eso nos lleva a la autoridad, al llamamiento, y todos tenemos un momento en que podemos pensar, ¿qué será eso del llamamiento? ¿Cómo será eso de dejarlo todo y seguir al Señor? Todas las circunstancias son diferentes, las de Mateo fueron así y las de otros siervos de Dios a lo largo de la historia han sido de otra manera. Yo tengo mi propia experiencia, por supuesto. Yo trabajaba, me había graduado en la universidad en la carrera de economista y estaba haciendo carrera en la banca central, como lo he contado algunas veces, en la superintendencia de bancos. Pero mi anhelo estaba en servirle a Dios de manera más entregada, más fuerte. Y claro, uno tiene limitaciones y su servicio puede ser que nunca sea el mejor, pero el intento es encomiable también, aunque no seamos perfectos, comenzar con lo que tenemos. Y ese año me ofrecieron a mí una beca muy famosa que había de estudiar 3 meses en el CEMLA, un centro de estudios monetarios latinoamericanos sobre moneda y banca, que incluía, no sé si eran 3 o 6 meses, no recuerdo, hace ya muchos años, y luego incluía un tiempo en instituciones de los Estados Unidos que se relacionaban con la moneda y la banca. Estas eran una especie de becas que daba la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala en ese tiempo. No sé si lo seguirán haciendo ahora, no sé cómo esté ese tipo de situaciones, pero en aquel tiempo así era. Y me dijo el superintendente de bancos que si yo tomaba esa beca, tenía que continuar en la institución 2 años más y que no me podía ir porque de lo contrario tenía que pagar lo que habían invertido en mí. O sea, tenía que retribuir en el conocimiento el esfuerzo que iba a hacer la banca central, porque me pagaban mi sueldo en quetzales aquí y me pagaban un sueldo en dólares el tiempo que estuviera fuera y podía llevar a parte de mi familia. Era muy apetecido, pero yo no tenía ya mi corazón en seguir por largo tiempo, no tenía ni los 40 años, y yo decía, esperar a jubilarme para servirle a Dios a tiempo completo es mucho tiempo. La jubilación en ese tiempo se fijaba a los 60, a los 65 años, y yo hice cuentas, 35 para 50, 15 años, luego más 10, son 25 años, no, y si bajan un poquito la jubilación a los 50, todavía son 15 años, no, yo no quiero estar 15 años atado a un escritorio. No le veía sentido a la vida y dije que no. Y efectivamente al poco tiempo yo presenté mi renuncia y me fui completamente de la banca central. No quemé mis naves como lo hizo Cortés, algunos lo vieron como una locura y me dijeron, no hagas eso, andate por 6 meses, pedís permiso para 6 meses. Pero yo dije, ¿cómo voy a pedir permiso para 6 meses si yo lo que quiero decir es servir a Dios? Yo no voy viendo si pruebo. Y solo quiero concluir esta parte de mi vida, pues no se trata de mi testimonio, sino que estamos hablando de Mateo, pero quiero concluir que no acepté seguir, me fui de una vez y no me arrepiento. No creo que hice mala decisión. No sé qué hubiera pasado si sigo en la banca central, pues ahí tenía seguro médico, tenía eh, para mi familia reembolso de gastos medicinales, tenía una jubilación, mi indemnización también se acumulaba en una cuenta y los intereses que ganaban me serían entregados después, de tal manera que al jubilarme a los 60 años yo podía llevarme varios miles o quizás hasta millones de quetzales como parte de mi jubilación que me pertenecían.
No me arrepiento de haberlo hecho, no creo que perdí mucho, nunca me faltó. Recuerdo que fui a trabajar a un ministerio, yo fui llamado por el Señor, ese era mi sentir, fui a trabajar a un ministerio, pero mi tiempo en ese ministerio terminó unos años después, unos 3, 4 años después, y digamos que, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pero el día que se terminó mi relación con ese ministerio, un ministerio grande aquí en Guatemala, y ya no tenía ingresos, no tenía nada para volver a la superintendencia, pues había cortado con todo. Yo tenía un Picopito Hyundai y tenía un microbús, un microbusito, no me acuerdo la marca que era, Nissan creo que, no, era un microbús Hyundai creo que también, o era un japonés. Pero el Picopito Hyundai estaba fallándole el sistema eléctrico y un señor que era mecánico eléctrico estaba aquí en la casa componiéndolo y me dijo, es tanto. Ese día vinieron 2 personas a visitarme que supieron que había yo terminado mi relación con aquel ministerio y me dejaron 2 sobrecitos pequeños. Y en esos 2 sobrecitos había un cheque en cada sobrecito y en el primer sobrecito con ese yo pude pagar la compostura del carro y con el otro yo pude arrancar y seguir viviendo y nunca me faltó nada. Tal vez no tuve los millones de junto, pero si voy a hacer cuentas, he gastado millones, porque ¿qué? Si uno gasta 1,000 en un mes son 12,000 quetzales al año, en 10 años son 120,000 quetzales y no es eso lo que uno gasta mucho más. Y nunca Dios me ha permitido ver necesidad de mendigar o de quedarme en la calle. Así que uno puede ver también que cuando decide por Dios, Dios decide por uno. Mateo tomó la decisión de dejarlo todo. Seguramente tribulaciones vendrían, yo las he tenido, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Ha de haber dicho Mateo y yo digo lo mismo con él. Bueno, entonces Mateo lo dejó todo, como Lucas lo dice, no lo dice él, ¿verdad? Lo dice Lucas, qué bonito que lo diga otro, ¿verdad? Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Bueno, estando él sentado a la mesa en la casa, dice el versículo 10, no aclaramos aquí si es la casa de Mateo, podría ser, o es la casa del ministerio del Señor, podría ser, más pareciera a la casa de Mateo como en el caso de Zaqueo, que fue en la casa de Zaqueo, pero no está muy claro. Estando sentados a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esto es lo que apunta al argumento de que era la casa de Mateo, porque tenía amigos, colegas en la franquicia del cobro de impuestos, y al ver que él había seguido a Jesús, les llamó la atención y quisieron ir a ver qué estaba pasando, y fueron a la casa de Mateo. Bueno, Mateo ha de haber hecho una especie de fiesta. Miren, voy a celebrar que dejé de cobrar impuestos, voy a seguir al Señor, voy a hacerme discípulo de Él me ha dicho que lo siga y quiero hacer una comida. Generalmente las comidas han sido siempre un indicativo de celebración de algún acontecimiento importante hasta la fecha. Entonces había muchos publicanos y dice el escritor, y pecadores. Pues eran los amigos los que él conocía, ¿no? Y se sentaron a la mesa juntamente con Dios y sus discípulos, es decir, con Jesús y sus discípulos. Lo que pasa es que Jesús aquí está disminuido y no se le ve como Dios, no se ve su magnificencia porque él ha puesto una reducción, se ha reducido a través del proceso de una semilla a ser como uno de los semejantes de aquel tiempo, de nuestro tiempo, como uno de nosotros, como uno de los hombres que estaban ahí, claro, guardando las distancias porque él era santo
y sabio, ¿verdad? Disminuido en honra, pero con su divinidad de santidad íntegra. Bueno, veamos qué pasa ahí en la mesa. Bueno, como Jesús era un hombre público y su ministerio era muy llamativo, pues también vinieron los adversarios, los fariseos que andaban buscando cómo discutir con él y cómo encontrarle alguna falla y cómo señalarlo y acusarlo. Vinieron los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los perushim, los apartados, una secta que había nacido cerca de 200 años antes con el propósito de protestar contra el templo. El templo se había tergiversado un poquito, las autoridades del templo a estas alturas de los tiempos del Señor Jesús eran puestas por los romanos, se compraban esos cargos, era muy feíto lo que pasaba, la política se había metido lamentablemente a estas instituciones que Dios estableció, pero ahora estaban un poquito sucias, y eso ocasionó que muchos no estuvieran de acuerdo. Por ejemplo, los esenios que decían ser los verdaderos descendientes de Aarón, se fueron de Jerusalén unos 40 kilómetros al desierto, fundaron una comunidad en Qumran, y ellos decían ser los verdaderos descendientes de Aarón, pero no podían estar en el templo, así que formaron su secta y pusieron sus leyes y tuvieron sus normas. Ahí no es el tema hablar de ellos porque nos desviaríamos mucho, pero es interesantísimo conocer sobre esta secta y la forma como ellos lograron sustituir los sacrificios del templo por el bautismo ritual que hacían todos los días en las instalaciones de Qumran. Bueno, estaban los esenios pues fuera de Jerusalén como una protesta contra el templo, estaban los fariseos que como protesta contra el templo habían creado desde hacía varios años la institución de una asamblea, de una casa de estudios fuera del templo, la cual fue llamada la sinagoga, que en griego significa una asamblea y que comparte, es una palabra griega, pero también es sinónimo de la palabra eclesía o iglesia. Y en el primer siglo era indistinto llamarle eclesía o sinagoga, cosa que hoy para nosotros es inaudita, porque hoy lo tenemos ubicada. Sinagoga es un lugar de reunión de la religión judía rabínica. Iglesia, pues es una asamblea cristiana. Y no podemos confundir y llamar una sinagoga una iglesia o una iglesia una sinagoga, porque ofendemos a las personas involucradas, sobre todo las que no saben, pero realmente es lo mismo. En el siglo I no había ofensas, era la misma palabra, que quería decir una asamblea llamada aparte, eso quería decir. Entonces ellos fundaron la sinagoga, ahí se reunían, ese era su lugar de discusión, de lectura, no era el templo, y sí estudiaban, y había varias escuelas de fariseos. A veces, para ponerse en contra del Señor Jesús, se unían a los sacerdotes, como sucedió muchas veces, y otras veces actuaban por su parte. Entonces, cuando los fariseos, que tenían su línea y su interpretación propia de la palabra, de la Torá, vieron que Jesús estaba con Mateo, amigos publicanos y otros pecadores, como ellos tenían normas rituales de no contaminación, de separación, y eran muy estrictos en esto, entonces le dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? No entendemos cómo él puede contaminarse con publicanos y pecadores. Los discípulos no tuvieron necesidad de defenderse, ni de defender a su maestro, porque Jesús lo oyó. Y Jesús fue el que tomó la palabra y les respondió. Es tan interesante ver cómo Jesús maneja la interpretación de las Escrituras, porque como Él es el autor, Él es el dador, está en la tierra,
pero ha dejado las Escrituras en el cielo como garantía de su misión en la tierra. Y cuando él ora, lo que hace es un rechequeo, un reset, podríamos decir, ante el tribunal celestial, que por medio de ángeles que vienen y descienden a donde él está, chequean cómo va la misión. Y claro, siempre no hubo pecado en él, por lo tanto, siempre que se hizo ese escrutinio, se estableció que iba conforme a la palabra que da en el cielo para siempre, paso a paso, coma a coma, tilde a tilde, adorno de letras, incluso adorno de letras, y que todo iba bien, lo cual implica que no hubo pecado, porque es un pecado, es una violación del mandamiento, una violación de las Escrituras. Eso es lo que es pecado. A veces pecado, nosotros inventamos normas que decimos que es pecado, pero eso no es pecado. Pecado es violar las Escrituras, y no las interpretaciones que hagamos, sino lo que dicen las Escrituras. Entonces Jesús, Dios mismo, las Escrituras mismas, vivas, en Él responde y dice, oiga lo que dice, qué extraordinaria respuesta. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y es algo tan lógico, ¿verdad? ¿Cómo vamos a perder el recurso tan valioso de un médico que vaya a visitar a un sano? Es mejor que vaya a ayudar a un enfermo, lo va a ayudar. Al sano no, solo va a perder su tiempo. ¿Qué va a hacer con el sano? Y eso es lo que él les dice. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Así que le sigue diciendo, ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Esto es tan importante que tenemos que aprender nosotros, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que él vino a buscar. Así que si nosotros queremos llegar a Dios, no podemos llegar con nuestras credenciales de justicia, tenemos que llegar diciendo, ten misericordia de mi pecador. Es la única forma. O diciendo como aquel muchacho que malgastó la herencia, me levantaré e iré a mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dame la oportunidad de ser uno de tus jornaleros. Yo ya sé lo que es vivir fuera de tu casa y no tengo derecho porque ya me gasté lo que me diste. Pero como tienes empleados, dame trabajo a mí también. ¿Y qué hace el padre? El padre se conmovió, lo estaba esperando, lo sale a encontrar, hace una fiesta porque su hijo ha regresado. Entonces el Señor vino a buscar a nosotros que nos fuimos de su casa a través del pecado, a través de la rebelión y de la maldad, nos fuimos. Pero Él ha venido a buscarnos y nos va a aceptar siempre y cuando tiene que haber una contrición en nosotros. Tiene que haber un reconocimiento de que no hicimos bien las cosas, de que estamos algo mal encaminados. Pero eso Él, en lugar de verlo como un impedimento, lo ve como un mérito. Por eso dice, porque he venido a llamar pecadores al arrepentimiento, no justos. Generalmente, cuando nosotros somos justos en nuestra propia opinión, eso es en nuestra propia opinión, y nuestra opinión puede estar tergiversada. Eso es lo peligroso de nuestra propia justicia, que los parámetros pueden ser muy de nuestra concepción personal o del grupo donde nosotros estemos, pero lo importante no es tener llenos los requisitos del grupo donde estemos, sino de la palabra de Dios. Ahora, el pecado es algo ignominioso, nos separa de Dios y nos ha dado la muerte, pero dice el versículo, y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Tenemos que aprender que con Dios no valen los sacrificios, los esfuerzos humanos,
méritos humanos son imposibles para justificarnos ante Dios. ¿Qué sería lo que nos justifica ante Dios? Bueno, nos justifica ante Él la misericordia de Él, la bondad de Él. Los sacrificios sí son necesarios, son buenos, los mandamientos, las misbot del Señor son algo encomiable y si las podemos cumplir y las debemos cumplir porque son la norma. Es como que yo voy a una casa y ahí se dice, bueno, aquí el desayuno se sirve a las 7 de la mañana, el almuerzo a la 1 de la tarde, la cena a las 7 de la noche. Los requisitos son que no hay que entrar después de las 10 de la noche, que hay que aportar para una cuota, una cantidad, los mandamientos de la casa. Si yo quiero vivir en esa casa, tengo que cumplirlos, porque es la forma de ser. Entonces los mandamientos del Señor, que son parte de su naturaleza, son pues honrar, amar al prójimo, honrar, no robar, etcétera, etcétera, son parte de la convivencia. Pero eso no nos salva, no nos hace, no soy salvo porque no le hago mal a nadie, sino por la misericordia. Aprender misericordia significa aprender la bondad del Señor. El Salmo 136 nos dice que todo eso, todo existe por la bondad del Señor. Todo lo que creó, todo lo que nos da, todo lo que hace es por su bondad, incluyendo la salvación. Es por su bondad. Su bondad nos hace salvos, su bondad nos beneficia. Es por la bondad que podemos alcanzar la vida eterna. Muy bien, Mateo hizo esa decisión, Jesús lo defendió y en su imperfección, pues Mateo poco a poco quizá fue cambiando de amistades o quizá sus amistades se hicieron sus amigos, sus discípulos y aprendieron la palabra de Dios. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias por el llamamiento que tú nos haces, Señor. Qué tremendo es estar confrontado con un llamamiento. Si las tentaciones vienen, tendré para comer, ¿qué será de mí? Tendré para mis necesidades, pero yo puedo agradecerte que sin merecerlo, nunca nos ha faltado el pan de cada día, a mí y a mi casa. Gracias por el pan de cada día que nos has dado en estos muchísimos años de servirte, que casi 40 años desde que tomé la decisión de dejar la banca central. Señor, no, en 40 años en menos me hubiera gastado la indemnización que me dieron, pero tú me has dado una fuente eterna, una vida eterna, un sustento eterno y me has sostenido en esta vida también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Querido amigo que está al otro lado de la cámara, si usted está por tomar una decisión de servirle a Dios, si Dios lo está llamando, Dios no lo dejará, no lo abandonará. Dios siempre lo recompensará, lo premiará. No lo empujo porque esa es una decisión personal, pero sepa que Dios es lo mejor de lo mejor. Quiero nada más para finalizar contarle que cuando yo le conté a Juani de la decisión que había tomado, cometí el error de no tomarla en cuenta y decir tomemos la decisión. Yo renuncié y me vine a decirle, y ella me dijo, teníamos una hija, la más pequeña, Ruth, que tenía casi asma y toda la provisión de seguro médico de la oficina se iba en las medicinas de Ruth. Y cuando Juani vio que yo ya no tenía vuelta atrás mi decisión, ¿sabe qué hizo? Le dijo, Dios mío, si los hombres están llamando a Vladimiro, ellos pagan mal. Si eres tú, dame una prueba y sáname a Ruth. Ella hizo claro como madre que podía hacer una decisión una petición muy confrontativa. Pero a veces Dios acepta ese tipo de peticiones. ¿Y qué le parece que Ruth se sanó? La próxima vez que fue al médico, el médico le examinaba y le examinaba. Ella se asustó, Juani se asustó y le dijo, ¿qué pasó, doctor?
¿por qué le examina tanto? No, dijo, es que parece ser que la medicina que dimos la última vez le hizo un efecto espectacular, porque ni sombra del soplido, ni nada tiene en sus bronquios, ni en sus pulmones. Ruth había sido sanada. Y ahí comenzaron pues los ahorros y las bendiciones, y nunca han faltado. Que Dios lo bendiga. Si usted está siendo llamado, hágale caso al Señor.